La semana pasada probamos la renovación estética del Peugeot 5008. Esta semana vamos a probar la renovación estética, pero de su hermano pequeño, el 3008. En este caso no es un 3008 cualquiera, es el acabado GT Pack, es decir, el tope de gama, y lleva la versión híbrida enchufable a nivel de motorización. Pero no es la híbrida enchufable de tracción delantera, no, es la híbrida enchufable de tracción a las 4 ruedas, que tiene 300 caballos de potencia y es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,9 segundos. Ahora, te saco una sonrisa de oreja a oreja cuando lo hace, espectacular. Este es un coche familiar, pero con este acabado se convierte en un coche familiar con un toque deportivo. ¿Quieres descubrirlo? Pues venga, al lío. Antes de continuar con los detalles estéticos del 3008, os voy a mencionar sus medidas, ya que considero que para este coche están bastante bien. Empecemos por el largo, son 4,44 metros. El ancho 1,84 y la altura 1,62. Sí que es cierto que dentro es un coche más grande, pero está muy bien, o sea, han conseguido compactar el coche y hacerlo un coche bastante habitable. Ahora, las diferencias estéticas con respecto de esta generación a la anterior. La parrilla, el diseño de la parrilla, el diseño de los faros y los faros traseros. Es lo único que cambia con respecto a la generación precedente. Ah, bueno, y las llantas, ahora hablaremos de ellas. Empecemos por la parrilla. En la generación anterior, la parrilla cortaba justo aquí en los faros y entonces teníamos una parrilla algo más alta pero más pequeña. En el 2020 decidieron que, bueno, era mejor ampliar esa parrilla, darle un toque de un coche más ancho, y desde mi punto de vista acertaron, porque le da al coche una sensación de compacto, ¿no? Una sensación de, oye, que estoy aquí, de presencia. Y me gusta, está muy bien, al menos ese es mi punto de vista. Ahora vamos a hablar de los faros, porque los faros tienen su miga. Siguen siendo los Full LED adaptativos del grupo PSA, que funcionan muy bien y tienen una haz de luz contundente. Pero han cambiado la posición de la luz diurna, ahora está justo aquí, que es este colmillo, ¿no? El colmillo del león, que a su vez hace la función de intermitente, y en la generación anterior no estaba este colmillo o esta garra, vamos a decirlo así, y lo tenían justo aquí arriba en el faro. En la generación anterior eran dinámicos y obviamente pues aquí no los puedes hacer dinámicos, al no ser que vayas de arriba abajo, de abajo arriba, es complicado. Pero bueno, oye, es un diseño distinto y he de decir que me convence, tiene un toque bastante bonito. ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues aquí abajo tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el radar frontal y obviamente pues la entrada de aire del motor, además de obviamente los sensores de parking. Pero lo que más llama la atención es la cámara delantera y la cámara infrarroja. Fijaros, os voy a comentar una cosa. La cámara infrarroja Peugeot lo vende como la visión nocturna, ¿no? Vamos a decirlo así. Tú vas por una carretera secundaria de noche y en el cuadro de instrumentos puedes poner una visión infrarroja de la carretera. Eso te permite pues detectar peatones, animales o cualquier cosa que haya en la vía. Pues bien, ayer circulando por ciudad, un ciclista apareció de la nada y yo no lo vi, tardé en verlo, pero el coche sí lo vio y en el cuadro de instrumentos, en el lateral derecho, salió una imagen infrarroja y me señaló con un cuadrado en rojo y me puso atención ciclista. O sea, detectó el ciclista antes que yo y ya preparó el freno para poder frenar a tiempo. O sea que esto quiere decir que no es solo una cámara nocturna, también es una asistencia al conductor y bastante útil, por cierto. Ahora vamos al lateral y vamos a hacerlo por aquel lado, que nunca lo hacemos por aquel lado. Vamos a ver las diferencias estéticas del lateral y luego pasamos al frontal. Venga, acompañadme. En el lateral tenemos el logotipo Hybrid 4,
que bueno, tiene este detalle azul que nos recuerda que es un coche híbrido, o mejor dicho, un coche eficiente. Y nos encontramos con un nuevo diseño de llantas. A ver, os cuento. Fijaros que estas llantas tienen un trozo mucho más cerrado que el otro. Sí que es cierto que no pueden ser llantas cerradas como en un eléctrico, pero aquí son llantas semicerradas y bastante eficientes. ¿En qué medidas los tenemos? Pues fijaros, estos son unas 19 pulgadas y son medidas 205-55. No es tan mal. Es cierto que este neumático agarra mucho, es el Michelin Pilot Sport 4 y se nota, el coche no se despega del asfalto. Pero quería recalcar lo de las llantas porque muchos fabricantes dicen, no, voy a poner un coche híbrido enchufable a la venta en el mercado con llantas normales. Entonces lo que vas a hacer es que la autonomía en eléctrico merme bastante, porque al ser eléctrico hay que ser más eficiente y estas llantas lo consiguen. La autonomía en eléctrico, estamos hablando reales de unos 47 kilómetros aproximadamente en modo mixto. Como veremos más adelante, es capaz de llegar a unos 55 en ciudad y a unos 40 reales en autopista. Luego hablaremos de ello. Seguimos con el lateral. A ver, en el lateral poco ha cambiado, por no decir nada, aparte de esa zona delantera, porque seguimos manteniendo los cromados en el techo y los cromados en las puertas. Fijaros, lo que me llama la atención es toda esta línea que va desde el faro delantero hasta el faro trasero, lo que hace que el coche tenga una línea más continuista, más fluida. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos el depósito de combustible y al ser un híbrido enchufable la aleta de carga está en el otro lado. Ahora la veremos. Pasemos a la vista trasera. La vista trasera también ha cambiado, pero solo en los pilotos. Como os acabo de mencionar, los faros es prácticamente lo único que cambia en la vista trasera. Son unos faros peculiares, ahora os lo mostraré. Mirad, en la versión anterior las luces eran todo una, ¿vale? No había tres rayitas, vamos a decirlo así, por cada lado, no estaban las garras separadas. Eran tres rectángulos individuales, pero eran tres rectángulos, no tres rayas por rectángulo, ¿vale? Esto que quede claro. Y los intermitentes, cuando está el coche parado con los warning puestos, son fijos, ¿vale? Se enciende esta y no son dinámicos. Sin embargo, cuando encendemos el intermitente, sí son dinámicos. Voy a enseñároslo. Fijaros, me meto aquí en el coche, señalizo a derecha y podéis observar que el intermitente es dinámico. Sin embargo, yo cojo, pongo los warning y podéis observar que el intermitente es fijo. Ahora, quito los intermitentes y procedo a explicaros más cosas. A ver, empecemos porque aquí han metido también el logotipo Hybrid 4 y este, aunque es la versión GT Pack, pues hay que demostrar un poco de deportividad, ¿no? Pero no lleva salidas de escape reales, son decorativas. El tubo de escape va aquí debajo. Con respecto a la toma de carga, lo que os he mencionado antes está en este lado y es de tipo meneques. Los tiempos de carga pues pueden rondar en función del puesto de recarga, es decir, si es un enchufe convencional unas 7 horas y media, si es un puesto de carga de tipo wallbox, ¿no? Por ejemplo, un cargador de pared que cargue a unos 3,5, cosas así, estamos hablando de 4 horas y poco, y si es un puesto de recarga de 7 kilovatios, que es lo máximo que admite este cargador interno monofase, estamos hablando de un tiempo de recarga de algo más de 1 hora. Así que tenerlo en cuenta para instalar en casa el puerto de carga correspondiente, o mejor dicho, el cargador de pared correspondiente con la potencia que queráis para poder tener el coche siempre en modo eléctrico. Ahora vamos a ver el interior porque, como os he dicho, no cambia mucho. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ahora que me he sentado, permitidme que ponga el contacto
y abra las ventanas y el techo, porque ahora mismo estamos al sol y según el termómetro del coche marca 28 grados, o sea que imaginaros la chucha que hace aquí. Bueno, ahora que ya corre el aire, porque, ojito, vamos a hablar del interior. El interior sigue siendo el mismo que en el 3008 anterior. Sigue manteniendo la pantalla de 10 pulgadas, el iCockpit, este símil a Alcántara bastante suave, por cierto, por todo el salpicadero y las puertas, el excesivo negro piano en la consola central y en el volante, en fin, sigue siendo el mismo 3008. Entonces me preguntaréis, ¿qué ha cambiado con respecto a la generación anterior? Fácil, ha cambiado la información que se muestra en el iCockpit y han añadido aquí encima de la ruleta del volumen un icono de energía que nos permite acceder al menú híbrido, es decir, podemos ver el flujo, es decir, si vamos con el motor de gasolina, si vamos traccionando con uno de los motores, si vamos con los dos, etcétera, ¿no? O si vamos con los tres, porque realmente tiene 3 motores. Podemos ver las estadísticas del trayecto, podemos ver o programar la carga y podremos usar el modo eSafe. Este modo permite reservar parte de la batería o toda la batería para poder posteriormente circular, por ejemplo, en una ciudad. Esto viene muy bien pues cuando vamos en viaje, estamos a punto de llegar a nuestro destino y decimos, vale, pues quiero cargar 20 kilómetros o quiero llenar la batería. Pues ¿qué hace el coche? Utilizar el motor de gasolina para generar electricidad y cargar la batería. Esto va a hacer que aumente en 1,5 litros o 2 litros el consumo de nuestro coche. Personalmente no creo que merezca la pena, pero bueno, lo dejo en función de los gustos. En el iCockpit, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos una serie de modificaciones. Para empezar, la velocidad y la marcha se muestran en azul, además un azul clarito, cuando vamos circulando en modo eléctrico y se muestran en blanco cuando vamos usando el motor de gasolina. Por el resto es exactamente igual. Seguimos teniendo la personalización de los cuadrantes, seguimos teniendo la posibilidad de poner relojes convencionales, etc. Y en el menú de los consumos nos han añadido una opción extra que nos dice cuánto del trayecto en porcentaje hemos recorrido sin emitir emisiones. En este caso, viniendo aquí, que estamos en el Zoo de Madrid, hemos recorrido el 56% del trayecto en modo 100% eléctrico. Y como dice mi padre, quien quiera ver animales, que venga a casa. Dejando por un lado el chiste, ¿qué tenemos aquí en la consola central distinto al Peugeot 3008 de la generación anterior? Fácil, tenemos el mismo cargador inalámbrico, la caja de cambios que sí es la EAT8, pero ha cambiado, ya no es de tipo convertidor de par, luego hablaremos de ellos. Tenemos los modos de conducción, podemos elegir entre el eléctrico puro, el híbrido, el Sport o el All-Wheel Drive. Lo cierto es que si usas el coche de forma habitual, lo mejor es el Hybrid o el Electric en el caso de que tengas batería. El Sport para poder aprovechar los 300 caballos y tener un tacto de dirección algo más preciso, y el 4x4 pues para cuando nos metemos en algún apuro. Aquí nos han añadido un botón de descensos, muy útil cuando tenemos que bajar una pendiente muy pronunciada, los dos posavasos, y ojo con esto, porque tenemos aquí una cacho guantera que fijaros, me cabe todo el brazo, ¿vale? Y aquí cabe un iPad, para que os hagáis una idea. Ayer metí el iPad y es que es una guantera muy profunda. Con respecto al cambio, volvemos al tema. No hay modo manual. Si queremos usar el coche en modo manual, debemos usar las levas. Y tampoco es un modo manual 100%, porque con esto lo que estamos sugiriendo es que use o que le recomiendas bajar o subir marchas al cambio automático. En fin, no se puede tener todo, ¿no? La pantalla central es bastante ágil, es reactiva y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, ambos de forma física, por cable, ¿no? La única cosa que no me gusta de los Peugeot, o del grupo PSA en concreto, es
que tienen la climatización integrada en la pantalla. Esto te obliga a que si vas conduciendo tienes que pasar sí o sí por la climatización, es decir, pulsando sobre el botón y la pantalla. Entonces es algo engorroso, no basta con subir medio grado o 1 grado la climatización. El volante, al estar achatado por arriba y por abajo, pues es algo más cómodo, sobre todo porque no roza con las piernas y te permite ver el iCockpit. Con respecto a la altura, fijaros, esta unidad lleva el techo solar, entonces ¿qué pasa? Pues que si me pongo recto, esta pedazo melena que tengo aquí me roza con el techo. Entonces, bueno, en las unidades que no lleven techo solar no va a ser un problema, pero en esta te obliga a bajar un poquito más el asiento, ¿vale? Los asientos son de cuero y alcántara. Es una alcántara bastante chula, en color blanco, es un blanco tirando a gris, y lo cierto es que recogen bastante bien el cuerpo, no se van, y esto en un acabado GT se agradece. La ventaja de que sea de alcántara y no cuero total es que ahora, cuando le da el sol y te dejas la cortina sin echar, se agradece, porque los asientos no queman tanto. Ahora, en cuanto tocas el cambio o el volante, alucinas. Venga, vamos a ver las plazas traseras, que también tienen su miga. Acompañadme. Voy a apagar el coche. El acceso a las plazas traseras está bastante bien. La puerta abre en un buen ángulo y la altura es bastante grande. A ver, empecemos. Pues mirad, son unas plazas cómodas, he de admitirlo. O sea, sí que es cierto que, a ver, yo me acostumbré la semana pasada al 5008, ¿no? Y entonces sobraba mucho espacio. Pero aquí nos sobran 4 dedos y llevo el asiento a 1,85 m. El asiento es cómodo, no lo voy a negar. Y el techo panorámico de cristal da una amplitud asombrosa. Ahora, este asiento, como está algo más bajito que los delanteros, en este caso, porque a mí me gusta conducir alto, pues ya aquí atrás no me doy con el pelo, me sobran 3 dedos o algo así. La plaza es cómoda, he de admitirlo, me gusta y recoge bien el cuerpo, vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos, al igual que delante, que se me ha olvidado mencionarlo, un equipo de sonido focal que suena bastante bien, es el que usa Peugeot en los coches topes de gama, en los acabados GT y GT Pack, y lo cierto es que me gustan bastante, suenan muy bien y los graves alucinas con ellos. La plaza central, pues fijaros, 2 posavasos, botella mediana, ¿vale? Guay. Y vamos a dejar la botella mediana por aquí y vamos a ver la plaza central, porque tiene una diferencia respecto a otros rivales bastante importante, y es que no tenemos un túnel central que nos impida el paso. Sí que es cierto que la consola sale un poco hacia atrás, pero nos permite poner los pies liso y bien. El respaldo, como es habitual, es algo más duro, muy poquito, es bastante cómodo y es algo más alto, entonces aquí ya sí que rozo el pelo, pero vamos, eso se soluciona yendo a la peluquería, no mucho más, ¿eh? Y es cómodo, me gusta. Aquí 3 personas pueden viajar. Por poder, se puede. Esa es la teoría. La práctica, un viaje largo te puedes fatigar, pero aquí se puede. Se pueden viajar 3 personas sin problemas. ¿Qué tenemos aquí en la consola central? Pues mirad, tenemos las 2 salidas de aireación, la toma de 12 voltios y 2 tomas USB de tipo A para cargar dispositivos. Comentaros que hay coches en los que los pasajeros delanteros están mejor tratados que los traseros, y este no es el caso. Tanto los delanteros como los traseros están tratados de igual manera. Solo hay que mirar los materiales de las puertas, porque está forrado en cuero la zona del tirador y del elevalunas, y tenemos el mismo material de símila alcántara, que no deja de ser tela, que tenemos en el salpicadero y en los asientos, y también lo tenemos aquí arriba. O sea, da esa sensación de un coche bien diseñado y bien construido, como nos está acostumbrando últimamente la marca francesa. Ahora vemos el maletero, porque sí que es cierto que en la versión híbrida enchufable pierde algo de capacidad.
Como suele ser habitual en los híbridos enchufables, se pierde capacidad de maletero y en algunos casos algo de litros en el depósito de combustible, y esta no iba a ser la excepción. Pasamos de tener 520 litros que tienen las versiones de combustión normal a 395 litros. Una cifra que no está mal y que se puede aprovechar, ahora veremos. El depósito de combustible también pasa a tener 43 litros, una cifra algo justa que nos otorgará algo más de 550 kilómetros, no mucho más, pero luego hablamos de ello. Al ser el acabado GT Pack tenemos apertura, manos libres y accionamiento del portón totalmente eléctrico. El maletero, pues a ver, el maletero abre poco, mira, ¿ves? Me doy, en fin, no está diseñado para personas de 1,85 m. La bandeja del maletero es rígida y va enganchada a la luneta trasera. ¿Y qué tenemos aquí debajo? Pues mirad, tenemos un doble fondo bastante grande, he de admitirlo, mirad. Tenemos un cajón grande al fondo y dos cajones aquí, uno para guardar el cargador de tipo Schuko aquí a la izquierda y los triángulos de emergencia en el lado derecho. Y ahí al fondo pues el cargador grande de tipo meneques a meneques. Para abatir los asientos podemos hacerlo desde estos dos tiradores y tenemos una toma de 12 voltios aquí y una luz halógena para ver algo en la oscuridad. Para cerrar también tenemos dos opciones, o le damos al botón o pasamos el pie por debajo, fail, y se cierra. Ahora vamos a ver la parte más importante del coche y se trata de los tres motores, porque sí, tiene tres. Vamos a verlo. Tiene un motor de gasolina de 1,6 litros y 200 caballos de potencia situado en el eje delantero. En el mismo eje va asociado un motor eléctrico de 113 caballos de potencia que va asociado o que va instalado junto a la caja de cambios, que como os he dicho antes, ya no es de tipo convertidor de par, sino que pasa a ser de embragues multidisco bañados en aceite. Es decir, tú llevas el motor de gasolina dando tracción y el motor eléctrico acoplado a esta nueva caja de cambios, que no deja de ser la EAT8. Y en el eje trasero tenemos otro motor eléctrico totalmente independiente de 110 caballos. En total, una potencia combinada de 300 caballos de pura fuerza, porque ahora veremos y os explicaré cómo realmente este coche cumple con esos 300 caballos, y 520 Nm de par. Esos 520 Nm de par os aseguro que son más que suficiente para mover en orden de marcha con 4 personas a bordo más de 2.200 kilos, y los mueve con mucha alegría. Aquí poco podemos ver, es un motor que no tiene casi nada a la vista, así que tocará pasar por taller cuando queramos hacer algo en el motor. Ahora me siento y os cuento muchos más detalles sobre este coche. Bueno, quien dice sentarse dice apoyarse, porque aquí poner una silla está complicado, aunque voy a apuntar para ir al IKEA y comprar una silla y así no me canso tanto. Pero bueno, para aquí se están riendo vivos. A ver, volviendo al tema principal. Este coche es un híbrido enchufable, correcto. ¿Y qué pasa con los híbridos enchufables? Pues mirad, voy a empezar por contaros dos cosas malas, las pongo aquí, y luego dos cosas buenas, y las pongo aquí, ¿vale? Mirad, dos cosas malas de los híbridos enchufables. Primero, que cuando circulan sin batería o con la batería descargada, hay que lastrar el peso de los motores eléctricos más la batería, y eso obviamente se nota en el consumo. Por tanto, ¿qué podríamos decir? Un mayor peso. Segundo, el tacto del freno. A ver, he de reconocer que yo estoy acostumbrado a conducir híbridos enchufables, entonces me he acostumbrado ya a estos tactos de freno. Pero ¿qué pasa cuando una persona que no tiene conocimientos de cómo se conduce un híbrido enchufable coge por primera vez este coche? Sencillo, que al principio te puedes llevar algún susto, porque en el primer tacto de pedal, en el primer recorrido, no parece que frene.
entonces tú presionas más de lo que debes y entonces ahí ya sí frena y te puedes llevar algún susto de ¡ay, que no ha frenado! Y tú ya al final del recorrido pisar a tope el freno. En fin, segundo, el tacto del freno. ¿Cosas buenas de los híbridos enchufables? Muy sencillo, su autonomía. Si tú cargas el coche, la autonomía en este caso, en esta unidad en concreto que tiene 13,2 kilovatios hora de capacidad, como os he dicho cuando estábamos hablando del maletero, puede rondar, y lo hemos comprobado, 47 kilómetros en modo mixto, es decir, ciudad, carretera y circunvalaciones de la ciudad. Luego, en ciudad pura y dura, aprovechando la frenada regenerativa y el modo B del selector de cambios, estamos rondando los 55-57, más o menos. Y ahora en autopista, pues unos 40 kilómetros en eléctrico. Por tanto, si tienes garaje y lo cargas, su autonomía en eléctrico. Segunda cosa buena de los híbridos enchufables, pues principalmente la etiqueta cero emisiones. Para los que vivimos en Madrid, Barcelona o alguna otra ciudad con restricciones para acceder a la zona centro o restricciones de aparcamiento, en este caso voy a hablar de Madrid porque es donde vivimos. En Madrid la etiqueta cero emisiones nos permite pasar por dentro de Madrid Central y aparcar en zona verde y zona azul de forma totalmente gratuita. Este, al llevar el acabado GT Pack, tiene una suspensión algo más firme y una dirección también más firme, y eso es de agradecer, porque lastrar 2200 kilos en orden de marcha y a un ritmo alegre sin unas suspensiones duras va a ser algo complicado, sobre todo porque hay que contener el balanceo de la carrocería, y he de admitir que no balancea en exceso. La dirección en este caso es progresiva, en ciudad es súper blanda y con una mano puedes mover tanto a la izquierda o derecha el coche sin ningún problema, y esto permite estacionar el vehículo de forma rápida y moverte por la ciudad con mucha agilidad. Y a medida que vas cogiendo velocidad y sales a carreteras o circunvalaciones, la dirección se vuelve más dura y precisa y por tanto te cuesta obviamente mucho más mover el coche, y esto hace que la sensación de conducción sea más deportiva, entre comillas. Este es un coche familiar, correcto. ¿Es un coche rutero? También, pero cuando estamos hablando de hacer rutas, de hacer largas tiradas de kilometraje, si tenemos en cuenta los consumos, que hablo ahora mismo de ellos, son aproximadamente, ¿vale?, lo que hemos podido medir. Con batería descargada, voy a hablar siempre con la batería en modo híbrido, ¿vale? Es decir, sin carga y usando ese 5 o 10% que tienen los híbridos enchufables para poder circular en combinación con el motor de gasolina. Estamos hablando de que en ciudad puede rondar los 7 litros, 7,2, 7,3 es lo que hemos estado mirando con una conducción normal, sin modo regenerativo ni nada. Luego con modo regenerativo y tal podemos rondar los 6,2 hasta los 6,5. Y para conseguir esos 5 litros pues tendremos que tener la batería cargada y aprovechar esos primeros 57 kilómetros en modo eléctrico. Ahora ya saliendo a autopista ya la cosa se complica, porque es muy complicado verlo bajar con control de crucero adaptativo puesto y el asistente de mantenimiento en el carril de menos de 7,5 litros aproximadamente. Ronda ahí entre 7, 7,5 e incluso 8 si el terreno es en pendiente ascendente. Y en carreteras viradas, cuando le damos zapatilla, pues es muy fácil rondar los 8 o 9 litros incluso. Esto hace que con un depósito de 43 litros y una conducción normal, la autonomía de este coche no supere los 550 kilómetros. ¿Es algo justa? Correcto, es algo justa, pero es lo que tiene tener un depósito más pequeño, ya que para meter las baterías han tenido que quitar espacio del maletero y quitar, obviamente, espacio al depósito de combustible. A diferencia de otros híbridos enchufables, este no tiene pegas en lo referente a las transiciones entre el motor de gasolina y el motor eléctrico. Apenas se notan, y es más, a nivel del tacto del acelerador no lo notas. El coche tiene una conducción muy suave y relajada, entonces el pedal
tú lo mantienes pues así mismo, necesita arrancar el motor de gasolina y tú ni te enteras. El pedal no cambia como en otros coches que se vuelve algo más duro, más reactivo. No. Aquí mantiene siempre la misma presión. Y es de agradecer porque así da la sensación de una conducción mucho más relajada, vamos a decirlo de esa manera. El coche está muy bien insonorizado, extremadamente insonorizado. Solo notaremos las revoluciones del motor a partir de unas 3.500-4.000 vueltas. Y eso hace que en carretera, con el ruido de frente, bueno, con el ruido, mejor dicho, con el viento de frente, no oigamos nada en el coche, pero nada, es que no oímos ni el ruido de rodadura. Y eso en parte está muy bien, ya que si queremos un coche híbrido enchufable que no suene y que tal y que cual, y queremos confort, este es el coche ideal, porque en ningún momento hemos hablado de que este coche sea incómodo, es todo lo contrario. Cómodo, fácil de usar, rápido y acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos. ¿Se puede pedir más? Con respecto al equipamiento, mirad, este coche tiene de todo. Tiene asistente de mantenimiento en el carril, radar de control de crucero adaptativo, tiene también, por supuesto, ángulo muerto, cámara delantera y trasera, tiene también sistema de freno de emergencia trasero y delantero, tiene también el ángulo muerto, o mejor dicho, la detección de ángulo muerto a la hora de salir de un aparcamiento, ¿vale? Si viene un coche, viene de lateral, este frena porque no lo hemos visto. También lleva el sensor de luces adaptativas, que funciona bastante bien, y por cierto, hablando de las luces, el haz de luz es bastante contundente y pocas veces me han deslumbrado para decirme, oye, apaga las luces. Solo un día de estos que estuvo lloviendo, que el sensor no funcionaba bien y lo tuve que desconectar. En fin, de todo, incluso el techo practicable, que para mi gusto es de los mejores, está muy bien insonorizado. Parece mentira, pero los techos solares las marcas lo suelen dejar de lado, y este no ha sido el caso. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Por favor, venga, que es la hora, mira, son las 11:30. En un minuto quiero que estéis todos suscritos, la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos, y aquí os dejamos todas las redes sociales. Sin más dilación, nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho y hasta luego.